Hola, bienvenidos a una transmisión más de Iglesia Cristo Rey Eterno. Seguimos en una serie de podcasts titulada A las alturas con Jesús. Estamos reflexionando en pasajes del Evangelio según Mateo. Jesús ha enseñado a la multitud reunida en el llamado Sermón del Monte, dos de tres prácticas espirituales. La primera trató la misericordia, la segunda la oración. Precisamente hoy concluiremos la segunda parte de la oración modelo llamada Padre Nuestro. La lectura para esta ocasión la encontramos en el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 15, que dice así: Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. La oración modelo. Según el trasfondo religioso que tengamos, el Padre Nuestro podemos interpretarlo solo como un rezo, es decir, un conjunto de términos a repetir una y otra vez. Sin embargo, esta oración que Jesús enseñó tiene una gran riqueza en la medida que meditamos y utilizamos cada cláusula en nuestros tiempos de oración. Recordamos que esta oración tiene 6 cláusulas. Las 3 primeras fueron expuestas en el podcast anterior. En la presente grabación desarrollaremos las siguientes 3 cláusulas. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta cuarta declaración de la oración modelo, como las siguientes que observaremos en esta grabación, rogamos a Dios necesidades humanas. Con esta petición exponemos al Señor la necesidad que tenemos de la provisión física diaria. Confiamos en que Él, conforme a su bondad, suplirá esa necesidad de nuestra mesa y aquellas necesidades que consideramos básicas, como son la casa y el abrigo. Al disfrutar de tales elementos del diario vivir, nuestra alma se gozará por su bendición. La idea hebrea tiene su fundamento en la fidelidad de Dios para con sus ancestros, específicamente aquellos que habían experimentado la redención y liberación de Egipto. La provisión de Dios en los años que pasaron en el desierto fue constante, fue diaria, pues pan del cielo les fue dado, al cual le llamaron maná, que literalmente se traduce a manera de pregunta: ¿qué es esto, oh maná? Eso era el alimento que Dios les daba para cada día. Al meditar en esta declaración de la oración modelo, danos hoy nuestro pan cotidiano, podemos llegar a la conclusión que el Señor es fiel, que Él nos sustenta de nuestras necesidades cada día, dándonos
los recursos para obtenerlos, como la salud y el trabajo, los cuales son elementos secundarios de la razón principal, que es su misericordia y su fidelidad. La quinta petición tiene relación con otra necesidad cotidiana. Jesús lo expresa de la siguiente manera: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El término utilizado para deuda se aplicaba principalmente a un compromiso económico, a una deuda de dinero. La declaración en esta quinta cláusula la relaciona el término con pecados como si estos fuesen deudas de tipo moral o espiritual. Y de hecho, sí son deudas. De alguna manera somos deudores delante de Dios, pues le hemos ofendido con nuestros pecados. Al meditar en tal declaración, llegamos a la conclusión que únicamente por la gracia de Dios somos perdonados, y esto es por medio de su Hijo Jesucristo. Y a la vez somos puestos en capacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden por la misma gracia de Dios revelada en Cristo. La ley mosaica consideraba el perdón en el estipulado año del jubileo, en el cual se hacía remisión o perdón de deudas cada determinado tiempo. Esto lo leemos en el libro de Levítico capítulo 25, versículo 8 al 17, que dice así: 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año del jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan transacciones de compraventa, no se exploten los unos a los otros. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo, y él te venderá a un precio proporcional al número de años que queden por cosechar. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio en la misma proporción, pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se te está vendiendo es solo el número de cosechas. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. En varias ocasiones en este capítulo se menciona el perdón en distintas relaciones contractuales entre los israelitas, principalmente cuando se vendía una propiedad. Esta no se perdía, sino que el año de jubileo se pagaba lo que justamente se requería para recuperar la posesión. La idea era mantener la herencia de su propiedad y mostrar con el perdón el carácter de Dios en el pueblo. Más adelante, este mismo capítulo también nos hablaba acerca de las relaciones de esclavitud, es decir, los siervos quedaban libres por el perdón que les otorgaban los amos. De esta y de otras muchas maneras podemos ver que la ley mosaica contemplaba el perdón
En la sexta y última cláusula de esta oración modelo leemos: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Otras versiones de la Biblia mencionan estas palabras: y no nos metas en tentación. A simple vista, en tales versiones parecería que Dios mismo impulsa a la tentación y a la caída del hombre. Tal interpretación sería incorrecta a la luz de lo que nos enseña toda la Escritura, pues en la Biblia Dios no es el tentador, ni quien incita a hacer el mal al hombre. Uno, entre muchos ejemplos, lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, que nos dice: que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. La Nueva Versión Internacional parece traducirlo de una manera más entendible. Nos dice: no nos dejes caer en tentación. Pues claramente rogamos al Señor con esta declaración que nos libre de caer en pecado cuando la tentación se presente, recordándonos que el tentador constantemente nos asedia. Además, por la fragilidad de nuestra naturaleza, somos propensos a caer, por lo cual debemos estar alerta y dependientes constantemente del Señor. Tradicionalmente, la parte final de esta oración termina con una doxología, una alabanza, lo cual, según los eruditos y teólogos, no aparece en el escrito original del Evangelio. Es decir, que no fueron palabras expresadas por Jesús en su enseñanza. Con el paso de los siglos se fueron agregando. ¿En qué sentido se fueron agregando? Fueron colocadas una declaración de alabanza al final, externo a la escritura, es decir, al margen o bien al pie de página de los escritos que se copiaban de tiempo en tiempo. Fueron incluidos estas palabras en el tiempo de la adoración, y algunos trabajos o versiones de la Biblia decidieron agregarlo. Se utilizaba el Padre Nuestro como oración en el tiempo de la adoración o la liturgia, y los congregantes terminaban la oración expresando: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si bien no aparece en esta declaración o esta parte final en los escritos más antiguos, esto es una realidad en toda la Escritura. A Dios, y solo a Él, le pertenecen la gloria, la adoración y la exaltación. Además, nos recuerda uno de los temas de la oración: que el reino de Dios se establezca, que venga su reino glorioso, algo que anhelamos intensamente su pueblo. Las cláusulas anteriores nos muestran con firmeza a Jesús, quien fue tentado por el enemigo en todo lo que nosotros hemos sido tentados, y aún con más tentaciones. A diferencia nuestra, Él, Jesús, derrotó al enemigo y derrotó al pecado, manteniéndose firme ante la tentación. Es a través de su sacrificio que nosotros somos perdonados
y liberados de la deuda espiritual que teníamos con Dios. Él mismo, Jesús, declaró ser el pan del cielo que descendió. Esto lo expresa en el Evangelio según Juan. Es Jesús, entonces, nuestro sustento diario, y gracias a su perdón, nosotros podemos practicar el perdón. Así lo expresan los últimos versículos que trataremos el día de hoy, Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Con una lectura superficial, podríamos creer que nuestro perdón está supedito a las veces y manera que nosotros perdonamos. Es decir, si yo perdono mucho a otros, Dios me perdonará mucho a mí. Si yo niego el perdón, entonces Dios me niega su perdón. Este pensamiento es común en las religiones. Tengo que portarme bien, tengo que hacer algo para merecer, tengo que perdonar a otros para que Dios entonces me perdone. Y esto no es lo que enseña la Escritura. Al contrario, nuestro perdón sí está supedito, pero a la obra de Cristo en nuestro lugar, al perdón de Dios revelado en Cristo. Jesús, en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestros pecados, eliminando la deuda que nos era adversa y nos dio pleno perdón. Gracias a ese perdón inmerecido, somos puestos en capacidad de perdonar y amar a los que nos ofenden. Quiera Dios regalarte su perdón, estimado escucha, y que tu diario vivir sea de constante perdón, pues esto manifiesta que has sido perdonado por Dios en Cristo. Oremos. Padre bueno y santo, nos acercamos una vez más a ti en oración, recordando tu hermosa palabra. Sin lugar a dudas, en nuestra vida diaria tenemos necesidades físicas, como es el pan de cada día, el cual, Señor, sabemos que tú suples conforme a tu hermosa voluntad y tu bondad revelada para con tu pueblo. Hay necesidades más profundas que tenemos, como es el perdón y el perdonar a otros. Y esto no podemos hacerlo solos, si no fuera por una gracia concedida en Cristo. Es decir, Señor, entendemos por tu palabra que la manera que Cristo nos ha perdonado y que hemos recibido ese perdón, nosotros podemos perdonar a otros. También, Señor, hemos visto el día de hoy que somos propensos a caer en tentación y que te necesitamos cada día en nuestra vida, a cada paso que damos. Fortalece nuestro ser interior de tal manera que podamos vivir honrándote y glorificándote cada día. La terminación, Señor, de esta oración a través de los siglos, en los tiempos de adoración en las iglesias, ha sido, Señor, que tú recibas la gloria y la honra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esto es una realidad a la luz de toda la Escritura también. Recibe entonces, Señor, nuestra adoración y nuestra oración. Clamo, Señor, que todos aquellos que escuchen esta enseñanza puedan ser tocados por tu Santo Espíritu en sus corazones, renovados y atraídos a una relación adecuada contigo por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en nombre de quien pedimos todo esto. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.